tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición de Voces y Agendas por Realpolitik.tel, como siempre, acompañando al tercer sector, a las ONGs, a las entidades que quieren expresar justamente sus inquietudes para volcarlas a la agenda pública y mediática. En esta ocasión estamos acompañados por el secretario gremial de la Asociación de Médicos de Hospitales Públicos, muy conocida como SICOP. El que me va a traducir bien cómo son las siglas, ¿no? Porque si no yo me pierdo en esto. ¿Qué tal, doctor Pablo Maciel? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, empecemos por ahí, las siglas de la SICOP. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce? Bueno, nuestro sindicato es la asociación sindical de todos los profesionales de la salud en el ámbito público de la provincia de Buenos Aires. Esto implica a los médicos, pero también implica a los psicólogos, odontólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales. Todas las disciplinas cada vez se van agregando más. Paramédicos agrupan. ¿Sería? No. No son paramédicos, no son todos mal llamados paramédicos. totalmente ¿no? mal llamados. Sí, ¿no? Sí, totalmente mal llamados. Lo hemos impuesto los periodistas y algún otro ámbito también. Claro, sí. Corresponde el título de profesionales de la salud, todos nucleados en el ámbito provincial en la ley 10.471, que es nuestra ley de carrera hospitalaria, y también todos y todas los profesionales que se desempeñan en el Hospital Nacional Posadas y en los centros de salud de atención primaria, en los CAPS, que dependen de los municipios. Ahora hay distintos regímenes, eso no obstaculiza que ustedes los puedan representar. Exactamente. Ajá, muy bien. ¿Y esto cómo nació? ¿Como una historia, como siempre, en alguna guardia de un hospital? Dijeron, che, estamos mal, nos están... Estos televisores, no es una mala palabra, ¿no? Sí. Nos están demorando, por así decir. Mira, ¿por qué no hacemos algo? Exacto, sí, surgió como toda organización sindical desde la necesidad del sector. Claro. Hace 30 años, sí. SICOP ya cumplió más de 30 años. ¿Vos ya eres médico? No, todavía no. Yo soy médico hace 12 años, sí. en el Hospital San Martín de la Plata. Sí. Pero bueno, la SICOP surgió como la coordinadora, de ahí la sigla SICOP, la vieja sigla, quedó el sello de SICOP como una marca registrada, pero es la coordinadora interhospitalaria de las asociaciones de profesionales que se fueron interconectando, organizando, a través de reclamar condiciones laborales, salarios. A eso iba, siempre en un mismo nivel de equidad, condiciones y salarios, teniendo en cuenta que por ahí salario es algo destacado. Sí. En la condición del trabajo, ¿no? Pero como siempre se pide por salario. Sí, bueno, nosotros siempre en toda nuestra historia hemos reclamado por las dos cosas. Porque además de reclamar por nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, salario, condiciones laborales, de alguna manera nos toca reclamar por la población que atendemos, que es el sector más vulnerable de la provincia de Buenos Aires, sí. Es el sector más pobre. Claro. El que se atiende en hospitales, en centros de salud. Y nosotros somos los que llevamos el día a día del sistema en la trinchera. Los que bancamos el sistema, porque los gobiernos pasan, pero los trabajadores siempre estamos. Y eso nos obliga a reclamar por un derecho tan elemental de la población, tan elemental que es el derecho a la salud, a tener una atención médica, a tener promoción, prevención de la salud. Es uno de los elementos, yo diría, más básicos de la sociedad, que hoy no está garantizado del todo, y que para poder garantizar eso tiene que haber un sistema público fuerte. Esa es nuestra opinión. Eso es lo que hace que los médicos de hospitales públicos, de las guardias, sean siempre prestigiosos o que tengan una recepción muy positiva. No sé, de las épocas de mi viejo me dijo, nada, está el hospital público, casi todos son profesores universitarios o recibidos con buenas notas, y eso crea un vínculo efectivo con la población, ¿no? Muchas veces. Sí, tiene que ver con la historia del sistema de salud nuestro. Sin dudas, tiene, a pesar de todas las dificultades y los problemas que hoy tenemos en los hospitales, el recurso humano sigue siendo la joya del sistema, que hoy está en peligro. Hoy está en peligro el recurso humano. Y está en una crisis que se puede tornar irreversible si no se actúa a tiempo, porque venimos sufriendo hace mucho
una crisis estructural con una fuga permanente de profesionales del sistema, empujados por los bajos salarios, las malas condiciones laborales hacia el sistema privado. Y eso llegó en los últimos 4 años con una pérdida salarial del 40%. O sea, el 40%, estamos hablando en 4 años. Mira, los últimos 2 años perdimos 35 puntos y estamos hablando de salarios hospitalarios, salarios bajos. Ya veníamos con salarios bajos, no es que todo el problema empezó hace 4 años. Ahora, sobre bajos salarios y un sistema en crisis, hubo una pérdida del poder adquisitivo de 40 puntos. Eso empujó. Hoy nos cuesta, mira, te doy un ejemplo concreto. Hoy conseguimos un cargo para el hospital, para la guardia. Y tenemos que salir a buscar en los grupos de WhatsApp, tenemos que salir a buscar por todos lados alguien que quiera ocuparlo. No podemos conseguir que los profesionales, los jóvenes profesionales recién egresados o que hayan terminado la residencia, quieran ingresar a una guardia. Claro. Esto hace 20 años. Era al revés. Cuando me tocó entrar a mí. Ya se ocupó la hora. Y sí. Nos peleábamos en los concursos para poder lograr un lugar en el hospital. Digamos. Exactamente. Competíamos por ingresar al hospital. Claro. Bueno, no pasó mucho tiempo y hoy estamos, por eso te hablo de una crisis muy profunda, que estamos a tiempo si se toman las políticas correctas. ¿No es cierto? Esto, digamos que estás anticipando que de acá a unos años, ¿con qué nos podemos encontrar? Pero así, no te digo en términos numéricos finos, pero en porcentuales de baja de recursos humanos y demás. ¿Con qué nos encontramos? Mira, hoy prácticamente estamos casi sin promoción y prevención de la salud. El primer nivel de atención, que son... Eso lo tienen más que nada los municipios. Sí, es el sector con peores salarios y con mayores niveles de precarización laboral. Contratos renovables, monotributista como figura elegida por la mayoría de los intendentes, y eso hace que peligre el área más elemental del sistema de salud, porque es el que está en contacto con el territorio, es el primer lugar en donde va cualquier bonaerense que tiene un problema en un barrio. Eso está en graves problemas. Y luego el segundo nivel, los grandes hospitales de la provincia, que son 77, hoy están en una crisis muy importante. Conseguir un turno para un especialista, 3 semanas, 5 semanas, un mes, conseguir turno en un quirófano para una patología quirúrgica. Hoy tenemos lista de espera de pacientes oncológicos que van a perder su ventana terapéutica. Cuando les llegue el turno va a ser tarde. Eso, para explicar, ¿qué es ventana terapéutica? Para que lo entienda yo. Bueno, mirá, te mencioné eso porque quizás es uno de los... Quiere decir que si alguien que tiene un malestar y le dan turno de acá a 5 meses, se le puede agravar hasta de manera irreversible. Totalmente. Hay un sinnúmero de patologías. Yo te nombro las patologías oncológicas porque por ahí es donde es más dramática la situación. Sí. Pero bueno, hay pacientes que tienen una enfermedad maligna, pero incipiente, detectada a tiempo, es curable. Ahora, si la lista de espera para entrar en un quirófano en un hospital de la provincia es de 1 año, como sucede hoy en la provincia de Buenos Aires, 6 meses en algunos casos, cuando le toca el turno al paciente, por ahí tiene la enfermedad diseminada, con metástasis, no es curable. Ni me quiero imaginar por una apendicitis, problemas hoy la cantidad, de litiasis, de cálculos, todo eso. Hoy la cantidad de pacientes que tenemos con litiasis vesicular que en lista de espera es enorme. Gente con cálculos renales sin resolver es enorme, que vemos todos los días como en algún hospital entra alguna persona con un cuadro de sepsis por una infección urinaria complicada, de algo que se tendría que haber resuelto hace mucho tiempo. Claro. Por eso yo insisto en esto, hay un derecho que no está garantizado por el Estado, ¿no? Claro. Y bueno... hagamos, ¿cómo podríamos hacer la relación desde 2 puntos de vista? Porque vos me estás hablando de la baja del capital humano, justamente son los médicos, y por el otro que cada vez más gente se incorpora como paciente del sistema público por una cuestión de que se quedan sin laburo, que no tienen
un ingreso suficiente como para costear una obra social y demás. ¿Se siente de las dos maneras? Sí, totalmente. La demanda viene creciendo todos los años por múltiples factores. Sin duda los últimos años, los últimos 4 años, con el nivel de desempleo, la pérdida del trabajo formal, la cobertura social, sufrimos un aumento bastante abrupto de la demanda en los hospitales. A eso hay que agregarle que la población creció, no se construyeron la cantidad de camas que necesitamos y además el sector de obras sociales también está en crisis. Por lo tanto, hoy estamos resolviendo gran parte de lo que las obras sociales no pueden resolver. Claro. O sea, si uno mira a cualquier sala de un hospital y entre el 10 y el 20%, y quizás me quedé corto, son pacientes que tienen obra social. Claro. De todos modos, el sistema público de salud es universal y nosotros atendemos a todas las personas sin importar si tienen o no tienen cobertura. Claro. Por eso es el pilar para garantizar el derecho a la salud de toda la población. Claro. ¿Está estudiado más o menos estadísticamente el médico, no sé, hace 10 años había un médico en el sistema público cada tantos habitantes bonaerenses y ahora esto creció? Sí. ¿Se puede tener un cálculo grosso modo de esto? No está hecho ese análisis. Y es un gran déficit porque tiene que ver mucho con el grado de trabajo intenso de ustedes. Totalmente. Tantas consultas por día, por semana. Totalmente. No está hecho y ese análisis por el Estado, porque hace muchos años no hay en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires un plan de salud. No existe planificación. Digamos, acá se ha entregado gradualmente el manejo de la salud al mercado. Nosotros tenemos un sistema de salud fragmentado, sector público, sector privado. El sector público busca garantizar un derecho, pero el sector privado busca rentabilidad. Eso desordena el sistema y hace muy difícil. Además de la fragmentación que hay dentro del sistema público, porque vos imaginate que tenemos hospitales provinciales. Imagínate que vos fueras ministro de salud, tenés que organizar un plan para toda la provincia, tenés 77 hospitales. Ahora, los centros de salud de los 135 distritos de la provincia dependen de 135 intendentes. ¿Cómo te pones de acuerdo? Bueno, pero hay una línea de diálogo importante, porque de lo que yo recuerdo, los municipios que tienen hospitales públicos municipales reciben una coparticipación adicional para poder regular su política sanitaria, con lo cual vos podés sentar a la mesa para planificar un consenso con los municipios, con otros actores, me parece, y hacer un mínimo entendimiento, pero eso no se logra, me parece. Eso es muy complejo y con las medidas que en los 90 tomaron mucho impulso de descentralizar y de entregarle de nación a provincia, escuelas, hospitales, y de la provincia a los municipios, fragmentó todo el sistema. Claro. Entonces es muy difícil. Hoy el Ministerio de Salud de la Nación debe de manejar menos del 3% de todo el presupuesto de salud de la Argentina. Claro. O sea, es una cáscara vacía. Claro. Sí. Muy lejos de aquel ministerio que pensó Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de la Argentina, en donde... el padre de la salud pública. Que había pensado un ministerio fuerte, que manejaba todos los hospitales del país, que podía implementar acciones, por ejemplo, un ministerio que permitió resolver el problema del dengue. Claro. En momentos en donde no había grandes medios de comunicación, redes sociales, y sin embargo se pudo hacer. Hoy nos cuesta tanto. Sí. ¿Por qué? Si tenemos mucha tecnología. Porque tenemos un sistema público que está muy fragmentado, entonces cuesta hacerlo caminar. Y muy golpeado, porque de todos los recursos que tiene el sistema, infraestructura, insumos, el recurso humano está muy golpeado, está en crisis. Claro. Cuando yo te digo no podemos conseguir que un profesional ingrese al sistema, es que la situación es realmente grave. Por lo tanto, es el primer foco a resolver. Por eso es importante que el gobierno haga diagnóstico de esto. Nosotros creemos que esta lectura la tienen, por lo menos en la primera reunión que hemos tenido con el ministro Goyán, nos hemos entendido en el cuadro de situación actual. Ahora hace falta destinar recursos para poder reconstruir todos los planteles de los servicios, las guardias en hospitales y centros de salud.
¿Cuánto cobra un médico promedio en hospitales públicos? Bueno, hoy, mira, un profesional de la salud en la provincia empieza con 37.000 pesos. A eso tenés que hacerle un cálculo, no en todas las profesiones. Es un ingreso de bolsillo inicial. Sí, cero antigüedad. Cada 5 años subimos de antigüedad. El promedio está en 40.000 pesos. Claro. Tenés que hacer después un cálculo en algunas profesiones que tienen descuentos obligatorios, caja previsional, claro, impuestos, matrícula para poder ejercer, capacitación que sale de nuestro bolsillo porque el Estado no la costea, por lo tanto el salario es muy bajo y empuja a la enorme mayoría a tener 2 o 3 trabajos, claro, a la enorme mayoría. Sí, y estoy hablando de profesionales y también no profesionales. ¿Y cuántos de los médicos dependen solamente de su ingreso como médicos del sistema público? ¿O todos tienen un ingreso extra porque tienen su consultorio o están en una clínica privada? Mira, dentro de nuestra ley hay muy pocos, porque la ley lo permite, que tienen bloqueo de matrícula y dedicación exclusiva, que tienen un sueldo un poco más alto, pero tampoco les alcanza para vivir. Pero la mayoría no lo tiene. Y es un debate muy interesante a dar, porque además del porcentaje en la próxima paritaria, que va a ser la discusión, o el centro de la discusión, también tenemos que discutir la necesidad de profesionales que tengan cargos de alta dedicación. Nosotros tenemos la inmensa mayoría de nuestro recurso humano víctima del multiempleo. ¿Qué quiere decir? Que está todo el día mirando el reloj, estamos todos así, de ir de un trabajo al otro. ¿Qué atención le puede prestar su trabajo que está haciendo en ese momento? Lógico, ¿no? Exactamente. Además del desgaste laboral prematuro, el hecho de trabajar en distintos lugares, estar corriendo de acá para allá, salir de una guardia e ir para otro lado. Bueno, realmente esa es la situación en la que hoy está el sistema. Bueno, y es un punto a resolver. Hay países en donde han resuelto esto, por ejemplo Uruguay, que ha avanzado contra el multiempleo con cargos de alta dedicación, con salarios más altos, pero ha ordenado el mercado laboral en el área de la salud, con cargos de alta dedicación, con horas protegidas para capacitación y con horas protegidas para investigación. Hoy nos capacitamos como podemos y los que investigamos lo hacemos a pulmón. Y eso ¿Todo pasa por una cuestión de presupuesto? Y ya cerrando un poquito el tema, ¿con una cuestión de presupuesto o con una aplicación de pensamiento estratégico se podría mejorar? Las dos cosas. Sin dudas el presupuesto es la base. Mirá, la provincia de Buenos Aires funcionó durante el año 2019. María Eugenia Vidal le destinó el 5,5% del presupuesto de la provincia al área de salud, el más bajo de toda la historia. Nosotros advertimos que iba a haber problemas. Que iba a haber problemas quiere decir que hay gente que se muere. Quiere decir que se caen ascensores en los hospitales, se inundan cada vez que llueve. De eso estamos hablando. La provincia en la década de los 80 le designaba al área de salud más del 10%, llegamos a un 5,5%, o sea que el presupuesto es un tema fundamental y por supuesto la planificación y la gestión, y hay que corregir todas las asimetrías salariales que hay en el área de la salud. Tenemos profesionales que viven con 37.000 pesos y quizá profesionales en otros sectores del sistema de salud que viven con salarios 100 veces más altos. Ahora, hubo una política de dejarse estar, ¿no?, en el sistema de salud pública en la provincia de Buenos Aires, a tal punto que muchos de los hospitales que por ahí fueron construidos en la década del 50, obviamente, como en toda casa, no le haces un mantenimiento debido y pasa lo que pasa. La gobernadora saliente decidió empezar por las guardias de los hospitales. Creo que al final no terminó de cubrir todo. Sí. Pero fue, digamos, una decisión acertada pero insuficiente, una decisión equivocada. ¿Cómo la clasificás? Mira, quizá voy a ser muy duro, sí, pero bueno, creo que fue demasiado marketinera la medida o la decisión política, en el sentido de que, primero, tomaron la decisión política de otorgar recursos muy escasos y destinarlos solamente al área de guardia y emergentología. Digo, poner en valor las guardias y plotear ambulancias y desarrollar el SAME.
Pero claro, atrás de una guardia tiene que haber un hospital. Puedo decir que no hay un soporte para eso. No, para nada. Es más, se está cayendo a pedazos todo el soporte que está atrás de la guardia. El Hospital San Martín de la Plata, donde yo trabajo, tiene más de 30 servicios. La guardia es uno. Sí. Después hay 34 servicios más, por ejemplo. Claro. Bueno, tienen que funcionar. Si la única puerta de entrada del sistema es la guardia, el paciente después cómo sigue. Bueno, pero teniendo en cuenta que es lo urgente, lo que hay que atender, uno pensaba que por esto bien, pero bueno, no. Sí. O que conoces más, obviamente. Mirá, la verdad es que lo que vemos en los números, hay un registro de todos los... Hoy tenemos informatizada una gran parte de las guardias, entonces tenemos acceso a las estadísticas. El 90% de las personas que estamos atendiendo en las guardias de los hospitales de alta complejidad son código verde, quiere decir, no son urgencias. Es una persona que fue al centro de salud del barrio, no había pediatra, no había médico, fue al primer hospital que encontró, había 6 horas de espera, y así va escalando y llega al hospital de alta complejidad para atenderse por una faringitis. Bueno, eso es el 90% de las consultas. Eso deja demostrado que el primer nivel de atención hoy está en graves problemas, y es el primer tema. Era el primer tema a resolver, no eran las guardias. Las guardias estaban funcionando mal, hacer propaganda de gestión, de que uno pintó una guardia, la puso en valor, y está bien, es lo que tenés que hacer, para eso te postulaste y para eso gobernás la provincia. Ahora, el tema es que tenés que tener una mirada integral del problema. Además de que le han dejado con el tiempo al sector público toda la emergentología y la accidentología, porque para el sector privado no es rentable. Entonces, también es un problema eso. Claro, se hacen cargo de lo que deja el sector privado. Y esto no deja plata que lo resuelva el hospital. Sí, o sea, vos podés tener... Mira, vos podés tener la obra social o la prepaga más cara y tenés un accidente en la vía pública y el SAME te va a llevar a mi hospital. Ahora, si en mi hospital se corta la luz 4 horas como nos pasó el año pasado. O botea el quirófano como ha pasado más en el hospital, ¿no? Sí. Y no nos quedamos sin oxígeno. ¿Cómo te atendemos? Claro. ¿Me explico? Seguro. Esa es la profundidad que tiene la crisis del sistema de salud. Pablo, los han convocado a paritarias, ¿no? Sí. Esta convocatoria masiva, multisectorial que ha hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué temario? Con qué justamente muchas de las cosas que estás expresando ahora, ¿no? Pero si podemos hacer un resumen. Sí. Primero es una muy buena noticia que nos hayan convocado a paritarias iniciado en principios del mes de febrero. Hace mucho que esto no sucede. Mira, el año pasado, recién en julio, tuvimos nuestra paritaria, luego de paros, movilizaciones, caravanas, instalar carpas frente al Congreso de la Nación, hasta que finalmente nos convocaron. O sea que empezar el año con una mesa de negociación es positivo. La discusión va a tener 2 ítems, salario y condiciones laborales. Salario, vamos a plantear de inicio recuperar lo que hemos perdido, como te decía hace un rato, nosotros perdimos ese 35%. Y perdimos más 35%. La inflación proyectada para este año. Frente a la inflación, ya arrancamos 35 puntos abajo, que hay que recuperarlos. Entendemos la situación crítica que tiene la provincia de Buenos Aires, pero no podemos dejar de pedir lo que pensamos mínimo para que el sistema funcione mínimamente y que la gente tenga respuesta. La inflación sabemos que ojalá se desacelere, pero todavía continuamos con un ritmo inflacionario importante. Por lo tanto, la cláusula gatillo es algo fundamental, que es una herramienta no para ganar a la inflación, es una herramienta para no perder frente a la inflación. Claro. Por lo tanto, bueno, también va a ser parte de nuestro planteo. Y después, con respecto a los temas extrasalariales o condiciones de trabajo, tenemos en carpeta... Una agenda bastante intensa. Sí, ¿no? Tenemos muchos puntos. Tenemos muchos puntos porque lamentablemente los problemas son muy importantes. Pudimos adelantarle al ministro de la provincia a casi todos ellos hace pocos días. Hoy tenemos más de 1000 expedientes demorados que están
poniendo a los servicios en problemas severos. Me refiero a concursos de hace 3 años, 4 años, gente que concursó para ser jefe de servicio y no se movió el expediente. O sea, tenemos gran parte de los hospitales funcionando con sus estructuras muy deterioradas y gracias a la voluntad de los trabajadores. Eso no es necesario plata. Ahí hay que tener voluntad política de firmar los expedientes y poner al día todos los concursos de nuestra carrera. Estamos hablando de más de 1000 expedientes. Claro, claro. Regularizar nuestra situación previsional, porque este es un punto grueso. Sí, sí. Nosotros achicamos la edad jubilatoria planteando... Sí, eso lo consiguieron una paritaria hace 2 años, ¿no? Ese fue el último año de Scioli, gobernador. Sí, el último año de Scioli, sí, gobernador. En la que nosotros planteamos un proyecto de ley respondiendo a nuestra realidad de desgaste laboral prematuro, en la que planteamos que todos los y las que hacen guardias tienen que salir de la guardia a los 40 años de edad o a los 15 años de guardia. Es imposible mantener un ritmo el físico no te da para hacer guardias 24 de 24 por 48 horas, así es el ritmo de ustedes. Nosotros tenemos 36 horas semanales, algunos hacen de esas 36, 24 de guardia. Pero son 24 horas corridas, claro, que es muy difícil sostenerlo. Sí. La guardia no es lo que era antes. Es un caso complejo cuando llevas a la hora 23 de guardia y te quiero. Totalmente. Ahí, ¿no? Y la demanda aumentó mucho. Así que bueno, ese es un tema. De todo esto planteo en su momento, Scioli solamente tomó la edad jubilatoria, descartó el tema de salir de la guardia, que es un tema que vamos a volver a plantear. Bueno. Pero desde ese momento, que ya pasaron 4 años, nos están descontando en vez del 14% el 16% para jubilarnos antes, sí, pero no hemos tenido ningún beneficio. O sea, estamos aportando más sin ningún beneficio a la hora de ir a buscar la jubilación. Así que bueno, ese también es un planteo importante. Y el otro extremo de la carrera, que son nuestras residencias también, porque venimos discutiendo mejoras en las condiciones laborales de los residentes, que es el sector más explotado del sistema. Son profesionales en formación, claro, claro, pero están trabajando 88 horas semanales, claro, en algunas residencias. Está bien. Bueno, Pablo, yo te agradezco mucho esta visita a los estudios de Realpolitik, y cuando tenernos al tanto de cuando se vaya justamente desarrollando este diálogo en las paritarias con el gobierno de la provincia. Bueno, muchas gracias a ustedes por ocuparse de este tema. Bueno, esta fue otra edición de Voces y Agendas por Realpolitik.tel.